Comunidad. Algo que necesitamos entender es el propósito por el cual Dios nos llamó a su iglesia. Y por qué, además de la diversidad de personas, culturas y trasfondos de los cuales todos venimos. La iglesia es una comunidad y lo que Dios desea es que podamos vivir en esa comunidad que Él quiere que a través de su Espíritu podamos construir y multiplicar. Dios quiere que vivamos en comunidad, no aislados. No hay forma de que puedas ver en la Biblia de ninguna manera como mucha gente hoy quiere vivir aislada o alejada de otras personas. Dios quiere que como iglesia vivamos en comunidad. El año pasado hablamos acerca del discipulado, de la forma en que nos pertenecemos, nos debemos de ayudar, de exhortar, de animar, de corregir, en fin, porque somos una comunidad. ¿Estamos haciendo comunidad? No lo sé. Comunidad no solamente es venir a las reuniones. Comunidad, hermanos, no solamente es asistir a tu charla. No, si estoy haciéndolo porque aquí estoy, porque ya vine, porque no he faltado, porque participo. El punto es cómo lo haces. Debemos aprender y ser cada vez personas que crecemos más hacia ser mejores para crear comunidad. ¿Qué queremos hacer en GAM? Queremos hacer obviamente la voluntad de Dios, eso lo tenemos más que entendido, ¿estamos? Pero la iglesia, honestamente, ¿la iglesia es para cristianos? Sí. Pero el problema es que a veces es más para cristianos que para los no cristianos. Interesante porque te hice la pregunta y todos se quedaron. No fue una respuesta rápida, ¿te das cuenta? Porque tenemos que entender claramente para qué Dios nos llama a ser una comunidad. Ahora, ¿la iglesia es para los no cristianos? Sí. Para cristianos, pero también para los no cristianos, porque todos llegamos ¿a dónde? A la iglesia. Aun cuando no eras cristiano y llegaste a la iglesia. Entonces es más que obvio que la iglesia sí es para no cristianos, pero también para los cristianos. El problema es que hemos hecho una gran diferencia. ¿La iglesia debe de ser para unos o debe de ser para otros? Para todos. ¿De acuerdo? ¿Qué queremos? Queremos en GAM crear un lugar donde la gente le guste estar. Que sea un lugar donde la gente quiera estar, que no se sienta tengo que estar, porque si no mi discipulador me va a mandar 45 watts, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Por qué no viniste? O sea, que la gente quiera estar. Eso es lo que crea realmente la comunidad. Y cuando estamos haciéndolo bien, la gente va a querer estar, ¿estás de acuerdo? Un lugar donde la gente pueda ver de manera tangible la presencia de Cristo. ¿Quién va a rehusar a tener eso? Pocas personas. Habrá, pero pocas. ¿Qué es algo tangible? Algo que puedes ver claramente, algo que puedes tocar, algo que puedes sentir, algo que puedes vivir. Algo intangible es algo que no puedes ni tocar, ni puedes sentir, ni puedes. Eso es intangible, pero lo tangible lo podemos dar a la gente nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos las manos, somos los brazos, somos la boca, somos, hermanos, cuando te abraza a alguien, ¿no crees que Dios actúa a través de ese hermano y su Espíritu Santo? Cuando alguien te anima, Dios te está animando a través de esa persona, porque Dios usa su Espíritu Santo. Cuando alguien te reprende, Dios te está también llamando a cambiar, porque Dios trabaja a través de. Eso es lo que queremos en GAM, que sea una comunidad donde sea tangible la presencia de Cristo. Que la gente sienta, wow, aquí hay cosas que no entiendo, pero me encanta estar. Hay cosas que se me hacen medio raras, y las personas algunas también, pero me encanta estar. Un lugar donde la gente sienta la presencia de Cristo, que sienta, aquí vive Jesús. Porque somos sus discípulos, ¿cierto? En el primer siglo, si tú te das cuenta, ¿quiénes son los que se convirtieron al cristianismo?
al cristianismo? Los judíos. Entonces, si tú te das cuenta, aún los profetas le hablaban al pueblo judío. No fue hasta que Pedro empezó a abrirle la puerta a Cornelio, ¿te acuerdas? Y empezaron a entrar los gentiles a la iglesia. Pero aún el mismo Cristo le vino a predicar ¿a quién? A los judíos. ¿Te acuerdas cuando la mujer sirofenicia fue y le dijo, hasta los perrillos comen de las obras? Dijo, yo no he sido enviado a predicar a los que no son judíos, sino a los judíos. Y Jesús cumplió con los requisitos, era judío, nació en Nazaret, en fin. Entonces, la iglesia en el primer siglo prácticamente era una extensión del judaísmo. Ya venían, ya creían. De hecho, los discípulos de Jesús ya creían en Dios. No tenían que hablar con ellos para enseñarles acerca de, ya creían en Dios. Ahora, quiero que pienses en esto. Lo que empezaron a tener o a batallar o a pelear en la iglesia de Cristo fue, ¿cómo hacemos para incluir a los no judíos? Porque somos una iglesia de puros judíos. ¿Y sabes qué pasa, hermanos, cuando somos una iglesia como la que somos? Especialmente, ¿cuántos aquí tienen más de 10 años en la fe? ¿No? Muchísimos. Y de repente pensar, no, la gente tiene que ser como somos en GAM. La gente tiene que ser como decimos que tenemos, y empezamos a querer ser como así tiene que ser. Y entonces separamos a la gente, ¿no? De los cristianos de los que no son. En Hechos capítulo 15, mira lo que pasaba. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos. Fíjate bien, a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. En otras palabras, no pueden ser parte de esta iglesia. Si no hacen lo que tradicionalmente hace un judío, no puedes. Y entonces, imagínate lo que ocasionó para los no judíos que querían ser parte de la iglesia. ¿Qué? ¿Tengo que hacerme una cirugía para pertenecer a tu iglesia? No, gracias. Y a lo mejor estaba llena de mujeres y los hombres ni se querían parar. Porque lo que estaban enseñando era, primero te tienes que convertir al judaísmo y después al cristianismo. Imagínate nada más. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Claro, Pablo y Bernabé habían estado dando sus vidas para construir iglesias por todo el mundo. Y habían estado trabajando y levantando ancianos y haciendo un montón de cosas para que la iglesia se levantara e incluir a los no judíos. Entonces empezaron a tener conflicto. Porque era no, ¿por qué? Y ya sabrás. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los ancianos, que eran la autoridad más respetada en la iglesia. Al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los ancianos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces, imagínate Pablo y Bernabé llegando ahí diciéndoles, hermanos, queremos decirles cómo Dios ha abierto las puertas al trabajo que hemos venido haciendo y el evangelio que hemos llevado a estas partes. Y ya sembramos iglesias aquí y allá y por allá. Imagínate, para que entendieran que Dios no hacía distinciones. Entonces intervinieron algunos creyentes. ¿Quiénes? Creyentes, discípulos que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron. Yo sé que aquí no hay nadie así, pero si hubiera alguien, mira, ¿no? Es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. La ley de Moisés tenía más de 600 mandatos. ¿Te imaginas? Te voy a exigir que cumplas con 600 mandatos antes de ser parte y poder ser salvo de la iglesia.
Imagínate, a ver, tiempo de discipulado. Número 1, ¿lo has hecho? Número 2, imagínate. ¿Quién se va a poner a hacer ese seguimiento? ¿Quién iba a estar al pendiente de ese tipo de cosas? ¿Te das cuenta? Pero los fariseos, que así eran, y ese era su trasfondo, ser legalistas, no, hay que exigirles. Afirmaron. Para los de adentro era fácil. Para la mayoría que eran judíos era, claro, nosotros lo hicimos desde chavos. Claro, si desde joven tú vas a la iglesia, para ti es fácil. Pero si alguien entra de cero a la iglesia, ¿cómo iba a ser? Honestamente, si alguien estaba fuera de ese contexto judío, iba a ser prácticamente imposible. ¿Te das cuenta? O sea, el conflicto era serio. Estaban cerrándole la puerta a la gente de la iglesia. Versículo 7 dice: después de una larga discusión, Pedro tomó la palabra. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles, los no judíos, oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Ahí está, ¿te acuerdas de Cornelio? Y está hablando Pedro con toda la autoridad. Él lo vivió, él estuvo ahí. Alguna vez lo prediqué aquí, ¿te acuerdas? O sea, cómo Dios abrió las puertas para traer a Cornelio al reino. Dios, que conoce el corazón, y fíjate bien, Dios, no nosotros, no el más espiritual, no el que más años tiene en la fe, no, Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. ¿Qué muestra más grande hay cuando Pedro mismo vio que Dios quería abrirle la puerta a los gentiles? Y gracias a eso, hermanos, tú y yo estamos acá. Porque aquí no hay judíos, ¿o sí? Algunos parecen, pues son medio codos, pero no somos así de cepa, ¿no? O sea, sin hacer distinción alguna. Fíjate bien, entre nosotros y ellos, purificó sus corazones por la fe. Dios no hace distinciones de ninguna persona. Hermanos, no nos debemos olvidar de dónde Dios nos sacó. ¿Cómo éramos cuando llegamos a la iglesia? ¿Te acuerdas? Éramos bien mundanotes. Y aún de jóvenes cristianos, no me digas que éramos los más espirituales. Pero a veces queremos que nuestros amigos vengan a la iglesia y ya vengan como con un chip de voy a la iglesia, me tengo que portar de otra manera. No, nosotros llegamos y tuvimos que aprender y aprender y aprender y ser corregidos vez tras vez, ¿cierto o no? Para poder ir creciendo espiritualmente y entender, esto es lo que Dios quiere que yo haga en la comunidad de los discípulos. Pero hermanos, a veces le cerramos la puerta a la gente porque nosotros somos los que juzgamos, cuando deberíamos de ser mucho más abiertos para ayudar a la gente a acercarse a Dios. Si Dios no hace distinciones, yo te pregunto, ¿por qué nosotros sí las hacemos? El domingo predicaba acerca de lo que Pablo decía: yo me hago como sea, ¿no? Si hay alguien débil, me hago como los débiles. Si los judíos, me hago como un judío, aunque no me voy a someter a esa ley, a la de Dios, pero me voy a involucrar para influenciarlos espiritualmente y ganarlos. Si hay una fiesta de solteros, ¿no deberían de hacerla evangelística, hermanos? Si hay una fiesta de universitarios, inviten a universitarios que no conocen de Dios y que su conducta y su comportamiento impacte y puedan decir: wow, estos cuates son diferentes, medio raros, no son los más guapos, pero raros, y que queremos estar ahí. ¿Cierto o no? Esas cosas impactan a la gente. No te los van a decir, no van a llegar y decirte: wow, qué increíbles son. No te lo van a decir, a lo mejor hasta van a hablar mal. Pero Dios se encarga a través de su Espíritu de trabajar en la vida de la gente. Versículo 10 dice: entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios? Fíjate qué fuerte, ¿eh? Pedro, ¿por qué tratan de provocar a Dios? Poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros
Fíjate bien, Pedro reconociendo como judío, ni nosotros siendo judíos, ni nuestros antepasados hemos podido soportar. O sea, la ley era bien difícil de llevar. ¿Te das cuenta? Y eso es lo que estaba diciendo ahí. No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, que les contaron las señales y prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Pablo y Bernabé contando una historia paralela a la de Pedro. A ver, tú con Cornelio, les vamos a contar nosotros cómo Dios también trabajó a través de abrirle la puerta a los no judíos. ¿Cuál fue la conclusión? Y esta es la conclusión, hermanos, a lo que llegó la iglesia en Jerusalén. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Vamos a dejar de estudiar la Biblia con la gente? No. ¿Vamos a llamarla a arrepentirse? ¿Vamos a llamarla a dejar sus pecados? Por supuesto, como lo seguimos haciendo tú y yo. Pero hay cosas, hermanos, que están más allá de lo que dice la Biblia, que a veces nosotros le ponemos de nuestra cosecha. Y aún quiero que pienses, como iglesia en GAM, hablo de nuestra iglesia en la cual asistimos regularmente, como iglesia en GAM o de manera personal, ¿cuáles son las áreas donde a veces ponemos trabas? Fíjate lo que dice, más bien debemos escribirles que se abstengan, más bien, en vez de todo el rollo de ser ¿no? de la circuncisión y todo eso, más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. De los 600 y más mandamientos, ¿a cuántos se redujeron? A 3. A 3. Y confiaban en que la palabra de Dios iba a seguir trabajando en sus corazones a través del Espíritu. Mira lo que dice aquí. En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. Un discípulo va a escuchar la palabra, un discípulo va a saber que va a tener que hacer lo que dice la palabra, va a ser llamado, va a hacer su trabajo el Espíritu. ¿Te das cuenta? Pero hermanos, sí tenemos que hacer nuestra parte y por otro lado dejar que Dios obre y trabaje con la gente a través de su palabra. Y cuando la gente se bautiza, recibe el Espíritu a través del Espíritu. ¿Sí estamos claros? Ok. Versículo 30. Una vez despedidos, ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la congregación y entregaron la carta. Los creyentes la leyeron y se alegraron por su mensaje alentador. Imagínate el peso que les quitaron de los hombros. Oye, tienen que convertirse, tienen que circuncidarse y de repente, no, ya no. Y algunos, no lo dudes, en la iglesia, ya cambió la iglesia, ya bajaron las convicciones, antes no sé qué rollo. ¿Has escuchado eso? Cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia, ¿eh? ¿Qué es un mensaje alentador? La iglesia es para todos. La iglesia es para todos. No importa tu trasfondo, no importa de dónde vengas, Dios te quiere dentro de su iglesia. ¿Cómo? Hay que estudiar la Biblia. Hermanos, si alguien no quiere someterse a lo que dice la palabra de Dios, eso es otra cosa. Y tomará la decisión de irse solo. Pero que nosotros no seamos obstáculo para ellos, que no seamos quienes les ponemos las trabas. Que Dios a través de su palabra le muestre a la gente y la gente decida. Pero no estés peleando por querer cambiar a la gente. Dios se encarga de ello. ¿Qué queremos hacer en GAM? Un lugar
donde la gente pueda ver de manera tangible la presencia de Cristo. Que cada persona se sienta bienvenida. Y no me refiero, hermano, nada más a los edecanes que hacen un gran trabajo los domingos, me refiero a todos. Que cuando vemos a alguien que no conocemos, lo saludamos, ¿no? La otra vez, somos tantos que me acerqué y digo, qué bueno que te estás viniendo a restaurar. Me dijo, no, ya me restauré desde hace... Me dio mucha pena, pero no sabía, ¿no? Pero me ayudó a saberlo, ahora ya sé. Pero ¿a cuántos no conocemos? De acercarnos y le puso así, ¿cómo queremos ser en GAM? 3 cosas te quiero dejar. Amorosos. El primer fruto del Espíritu es amor. Lo segundo es amigables. Y la tercera es amables. Hermanos, naturalmente yo sé que hay gente que a lo mejor no te va a caer muy bien, pero déjate guiar por el Espíritu, no por tus emociones, no por tus percepciones. Ese cuate pelón y tatuado, ¿no? ¿Qué se me hace que de dónde salió? Oye, espérate, no sabes si ya estás predispuesto. No, vete, hijo, ni te acerques. ¿Quién va a convertir a esa gente entonces? ¿Te das cuenta? Hermanos, tenemos que ir a esa gente. A Jesús lo criticaban porque comía con cobradores de impuestos, con prostitutas y fariseos. La gente más rechazada por la sociedad. Y a veces solamente queremos acercarnos a la gente que a nuestro parecer está bien, entre comillas. Pero hermano, necesitamos ayudar a todas las personas que se acercan a la iglesia. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que queremos crecer? ¿No? Porque la verdad GAM es una gran región, una gran iglesia, pero ¿qué queremos crecer? Crecer en estas 3 cosas, de ser más amorosos, más amigables y más amables con la gente. ¿Cómo los podemos servir? ¿Cómo los podemos ayudar a atenderlos, darles un lugar, que se sientan bienvenidos, nos da gusto que estés aquí? ¿Cómo es eso? Increíble. Hay lugares a los que tú vas a comer, te aseguro, que solamente vas por el servicio. ¿Cierto o no? Tarea a reflexionar, con eso terminamos. Por favor, piénsalo. No quiero que ahorita, ¿no?, que digas algo por decir. Piénsalo, reflexiónalo. ¿Qué hacemos accidentalmente para poner trabas a las personas? Yo estoy convencido, hermano, que no hay alguien acá que está buscando, ¿cómo le pongo, no, una traba? Y espero que no te haya transmitido eso en la clase. No es mi intención como, estamos haciendo las cosas. No, podemos mejorar mucho más bien. Pero ¿qué hacemos accidentalmente que le pone trabas a las personas? Piénsalo. Aún como iglesia, como la región en GAM, si tú sientes que hay algo que a la gente como que no le hace mucho clic, no le ayuda, o podría ser una traba, por favor dínoslo. Al grupo principal que dirigimos GAM, dínoslo, porque queremos mejorar lo más posible para que la gente se sienta bienvenida. ¿Estamos? Entonces, por favor, piénsalo, ora y vamos a hacer comunidad. ¿Ok? Vamos a orar.